hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar eh, como dice el título de la stream claramente, la oscuridad del Vaticano. Pero, ¿qué es la oscuridad del Vaticano? Nosotros sabemos que como religión hegemónica, que es el catolicismo cristiano, junto con otras dos grandes religiones como lo son el islamismo o la religión musulmana y el judaísmo, son religiones que son hegemónicas en el mundo. Si bien hay millones de religiones, entre estas tres se dividen un gran porcentaje de la población mundial. En este, en este momento, en este stream, nos vamos a enfocar en el catolicismo cristiano, que es por lejos la religión que más adeptos tiene en el mundo, a pesar de que eso esté bajando muchísimo con el paso de los años y a pesar de las estrategias que el mismo catolicismo está empleando para buscar adeptos, siendo una religión que claramente después de 2000 años de estar en el poder muestra ciertas fallas o ciertos huecos o debilidades dentro de lo que es la estructura de poder bueno, de, de este sistema de dominio, de colonización, cultural obviamente, o de creencia, por decirlo de algún modo. Claramente sabemos que la elección del primer papa latinoamericano del mundo, de la historia del catolicismo, tiene una connotación claramente populista que tiene que ver con una baja de los adeptos antes del periodo del Papa Francisco, y que la elección del mismo tiene que ver con una intención que directamente socava sobre la cantidad de adeptos esperados, nuevos o recuperados, en base a la elección de este sujeto, ¿no? Bueno, eso como un hecho histórico, porque realmente fue un hecho histórico que se saliera de Europa dentro de lo que es el papado. Vamos a ir indagando sobre cuestiones que por un lado no cierran dentro de lo que es el catolicismo a nivel histórico, a nivel numérico, a nivel de actualidad y en cuanto a relaciones de poder en el mundo. Porque no es casual que en este momento, está bien, yo estoy haciendo este stream después de casi 8 años de papado del Papa Francisco, en donde él ya tiene una trayectoria, pero también es un momento particular, ¿no?
Si ustedes están viendo este stream en mi canal de YouTube, seguramente lo están viendo en marzo del 2022. Yo este stream lo estoy haciendo en septiembre del 2021, pero tiene vigencia igual porque todo lo que tiene que ver con el catolicismo y con el Vaticano en general tiene periodos muy largos de tiempo entre los cuales se desarrollan eh, estas cuestiones, ¿no? Entonces, en particular el Papa Francisco llega al Vaticano en un momento en el que la cantidad de adeptos del catolicismo estaba bajando eh, en gran cantidad. O sea, estaba bajando muchísimo. La merma de adeptos confirmados, fieles, leales, activos, era demasiada en relación a la magnitud que se había tenido previamente en el catolicismo. Entonces era muy importante recuperar esos adeptos, o al menos una parte, en un mundo que va cambiando, que se va ayornando, que va evolucionando, y que si una religión, sea la que sea, no se adapta a esos cambios, desaparece. Y no solo que desaparece y ya, sino que desaparece estrepitosamente. Desaparece al punto de llegar al olvido. Entonces, cuando yo a este stream lo titulo como La oscuridad del Vaticano, mi intención es enfocarme de lleno en aquellas cuestiones que más o menos todos sabemos del Vaticano, que tienen que ver por un lado con eh, las guerras santas, con la Santa Inquisición, con la puesta y la quita de personalidades importantes en el poder a lo largo de la historia, ¿no? O con decisiones fundamentales que han sido determinantes en la historia de países, como por ejemplo la intervención papal en el conflicto entre Chile y Argentina en la década de los 90 y 80 en relación a límites territoriales. Por darles un ejemplo nada más de los miles de ejemplos que se le pueden dar a lo largo de todo el mundo sobre intervenciones papales que han sido determinantes para el curso de la historia. Bien, entonces es importante tener en cuenta esto, y es importante también tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del Vaticano hoy, en el 2021, 2022, quizás en nuestra cabeza estamos pensando o estamos construyendo un monstruo que prácticamente lo sentimos sin poder, o con un poder bastante disminuido en relación a lo que dicen los libros de historia, por decirlo de algún modo, ¿no? El Vaticano hoy no tiene el poder que tenía hace 1000 años, hace 1500 años. Hoy el Vaticano no puede mandar a la hoguera a nadie, pero sí puede tomar decisiones para adentro en los estados que son católicos y que financian la maquinaria del catolicismo intraestatal, que ese intraestatal en un sentido amplio
conforma un sistema que se eleva por encima de los estados y que está cubierto y apañado por el Vaticano. El Vaticano que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido encubridor, partícipe y inversionista de cuestiones que de mínima son bastante contradictorias en la historia. Por ejemplo, en Argentina sabemos que el cristianismo católico, la Iglesia Católica, ha sido partícipe de hechos muy oscuros en nuestra nación, y que también lo ha sido a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, con cuestiones que son de público conocimiento, como por ejemplo las dictaduras de casi todos los países sudamericanos, las cruzadas en su tiempo, la Santa Inquisición, como dije al principio, y todo esto en función de la obtención y la mantención del poder, de un poder que formaba parte de la institución vaticana y que también tenía que ver con cuestiones a nivel global, ¿no? Con cuestiones a nivel de la creencia que hacían que fuera fundamental capturar esas ideas, capturar esas mentes, capturar esas emociones para poder usarlas cuando fueran necesario. Como digo, el poder del Vaticano, seamos católicos o no seamos católicos, el poder del Vaticano está disminuyendo en una línea bastante marcada, descendente, en la que ya inevitablemente no tienen el poder que tenían antes. Está bien, hay un poder simbólico muy grande del catolicismo, del Vaticano, ya que ha sido parte de, como digo al principio, de hechos históricos que han determinado la línea hacia el futuro de la humanidad. Entonces, esta capacidad, este poder que tuvo el catolicismo, hace que hoy por hoy el catolicismo todavía tenga la capacidad de poder intervenir en cuestiones estatales o incluso en cuestiones corporativas que tienen que ver con el futuro de la humanidad y que a la vez tienen que ver con descubrimientos, con hallazgos, con innovaciones, con tecnología, en donde siempre está la idea de que el catolicismo tiene que, uno, formar parte y por el otro tiene que aprobar eso que se está haciendo. Es de público conocimiento, por ejemplo, que en el CERN, el famoso colisionador de hadrones, tiene inversión vaticana para poder funcionar. La colonización a Marte, la futura colonización a Marte, tiene inversión vaticana. La investigación que se está haciendo en relación a la búsqueda y el contacto con razas
razas alienígenas en la Vía Láctea en principio, tiene inversión vaticana. Y producciones intelectuales del pasado y del presente que tienen que ver con tanto la ciencia formal como la ciencia alternativa, en gran medida caen bajo la esfera de la influencia vaticana, por lo cual gran cantidad de esos avances que hay en estas cuestiones están dentro de la Biblioteca Vaticana. Esa biblioteca en la que se dice que está aquello que fue recuperado de la biblioteca de la Atlántida, de la biblioteca de Alejandría, de las bibliotecas más importantes romanas, egipcias, incluso escritos de las civilizaciones incas, mayas y aztecas, en donde por un lado se describe la cosmología de estas civilizaciones, pero en donde también se describen contactos alienígenas que estas civilizaciones tuvieron en su época y que fueron hechos fundamentales y determinantes para conseguir avances que otras cientos de culturas a lo largo y a lo ancho del mundo no las tuvieron, porque no monopolizaban ese tipo de contacto y ese tipo de actividad. Tenemos a un poder que no solo abarca el poder político y económico, sabiendo que el Vaticano tiene mucho poder económico obtenido más que nada de el tributo que las naciones le brindaban y le brindan, sino además el poder simbólico de un montón de conocimiento que tanto ayer como hoy, y como seguramente lo será durante algunos cuantos años más, cooptaba, ¿no? Cooptaba porque es el poder espiritual del mundo.